¿Cómo están, cerebritos? Vamos a iniciar con este repaso de magnitudes proporcionales. Así que comencemos. Bien, vamos a hacer algunas preguntas de repaso sobre magnitudes proporcionales, algunas partes teóricas que debemos conocer sobre este tema, muy importante para hacer un repaso para que puedas estar preparado para este tema. Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué es una magnitud? Recuerden, cerebritos, que la magnitud es la propiedad o una característica de la materia, o también puede ser de un fenómeno físico o un fenómeno químico, que puede ser susceptible de variación, o sea que varía. Quiere decir que puede aumentar o puede disminuir. La magnitud es todo aquello que puede ser medido, medible, medido. Ese vendría a ser lo que es la magnitud. Segunda pregunta. Algunos ejemplos de magnitudes. Bien, tenemos los más principales, por ejemplo, la longitud es una magnitud porque se puede medir. La longitud puede ser medida, la distancia se puede medir. La velocidad también puede ser medida a través de kilómetros por segundo, ¿no? Metros por segundo, kilómetros por hora, perdón. Y en el caso del tiempo también puede ser medido en horas, en minutos, en segundos. Y la temperatura de igual manera, ¿no? En grados Fahrenheit, en grados Celsius, etc. La siguiente pregunta nos indica, en el caso del amor, la alegría, ¿serían magnitudes? ¿Serán magnitudes estos ejemplos? Pues la respuesta es no, no son magnitudes, ya que no pueden ser medidos. Tenemos una noción de lo que es amor, de lo que es alegría, son cosas abstractas, pero no los podemos medir. No existe una unidad de medida para poder medir dichos ejemplos, entonces no son magnitudes. La pregunta 4. La cantidad de panes que se puede comprar con cierta cantidad de soles se refiere a qué magnitud. A ver, si yo compro un ejemplo, 2 soles de pan, y a mí me dan 8 panes por 2 soles de pan, ¿cuánto me darán por 4 soles de pan? Muy bien, me darán el doble, ¿verdad? Entonces, ¿de qué clase de magnitud nos estamos refiriendo al hablar de cantidad de panes que se puede comprar con cierta cantidad de soles? ¿Qué tipo de magnitud es? Exacto, es una magnitud directamente proporcional, es directo. ¿Por qué? Porque a más cantidad de soles me darán más panes, menos cantidad de soles me darán menos panes. En la pregunta 5 nos dice, ¿qué es la constante? Recuerda que la constante venía a ser el cociente de los valores en una magnitud directamente proporcional. ¿Qué significa esto? A ver, te explico. Aquí, por ejemplo, si yo tenía 4 entre 2, esto era cuando era proporcionalmente directo, esto de aquí. El cociente, el resultado de una división, tenía que darme en todos lo mismo. Si por ejemplo aquí yo tenía 16 sobre 8, 10 sobre 5, etcétera, ¿qué obtengo aquí? Una constante. ¿De cuánto es la constante? A ver, 4 entre 2, 2. 16 entre 8, 2. 10 entre 5, 2. La constante va a ser 2. Por eso que en una magnitud directamente proporcional se dice que es el resultado de la división. ¿Y qué significa eso? Cociente. Entonces, en una magnitud directamente proporcional es esto. Pero también la constante puede ser el producto. ¿Pero en qué caso? En el caso de las magnitudes inversamente proporcionales. Por ejemplo, 10 por 2, ¿cuánto me da? 20, ¿verdad? Eso va a ser igual a 4 por ¿cuánto? Muy bien, 4 por 5. Y esto puede ser igual a 20 por 1. ¿Y cuánto va a ser la constante en los tres? Va a ser igual a 20. Listo.
Eso vendría a ser, ¿qué cosa? Eso vendría a ser la constante, ¿sí? Esto vendría a ser la constante de esta magnitud que es inversamente proporcional. ¿Listo? Continuamos. Pregunta número 6. Una constante, ¿a qué es igual pero en razones trigonométricas? Ah, yo sé que recuerdas eso. Era igual a la tangente del ángulo. ¿Y a qué cosa es igual la tangente del ángulo? La tangente del ángulo era igual a ver, vamos a activar aquí. Opuesto entre adyacente, ¿verdad? Eso vendría a ser el tangente de un ángulo. El tangente también me representa a la constante. Pregunta 7. ¿Qué figura se traza en una magnitud inversamente proporcional? A ver, cuando yo tenía, por ejemplo, el dibujito era esto, ¿no? El gráfico. Cuando era inversamente proporcional se dibujaba de esta manera. No sé si recuerdas. ¿Qué figura era? Era una parte de la hipérbola. Recuerda que la hipérbola era pues de esta forma, ¿no? Entonces una de esta partecita es lo que podíamos observar en una magnitud inversamente proporcional. Pregunta 8. ¿Qué es la hipérbola? Justamente lo que acabamos de explicar ahí en la parte de arriba. La hipérbola es una curva abierta que tiene dos ramas. Aquí está, 1 y 2. Abierta, tipo una U, ¿no? Con dirección hacia arriba o también puede ser con dirección hacia abajo. Puede tener sentido, o mejor dicho, signo positivo, o también puede ser negativo. Pero la hipérbola es una curva abierta de dos ramas. Pregunta número 9. ¿Qué son las magnitudes inversamente proporcionales? ¿Qué vienen a ser las magnitudes inversamente proporcionales? Nos dice que vienen a ser aquellas que cuando una magnitud aumenta, la otra magnitud disminuye. O al disminuir una de ellas, la otra aumenta. Eso viene a ser una magnitud inversamente proporcional. Mientras uno aumenta, el otro disminuye. O mientras uno disminuye, el otro aumenta. Entonces es inversamente proporcional. Y no te olvides que cuando son inversamente proporcional se multiplican los valores. ¿Ya? No te olvides eso. Pregunta número 10. ¿Qué son las magnitudes directamente proporcionales? Tiene sentido, ¿verdad? Parecido a los de arriba, pero en este caso ya es directamente proporcional. ¿Qué son? Son aquellas magnitudes que si una de ellas aumenta, la otra también aumenta. O si no, si una de ellas disminuye, el otro también nos va a disminuir. O sea, de esta manera, ¿no? Uno aumenta, el otro también, la otra magnitud también tiene que aumentar. O si una de ellas disminuye, también el otro tiene que disminuir. Esos son magnitudes directamente proporcionales. Pregunta número 11. La gráfica de magnitudes directamente proporcionales, ¿cómo es? Es una recta ascendente. ¿Qué significa eso? Que el gráfico también era de la siguiente manera. Aparecía saliendo de aquí, del punto inicial o vértice, salía una línea recta, ¿ya? Entonces es ascendente porque va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Este es el gráfico de una magnitud directamente proporcional, pero recuerda que es una línea recta ascendente. Pregunta 12. Se cumple que a menor volumen de un balón de gas,
Conocen el balón de gas, ¿verdad? Si ese balón de gas es más pequeño, de menor volumen, ¿qué es lo que se cumple? Que va a tener mayor presión, ¿ya? Cuando el balón de gas es chiquito, ¿ya? Balón de gas, y no sé qué es esto. Cuando es pequeño, requiere mayor presión. A menor volumen, mayor presión. Pero si es más grande el balón, la presión va a ser menor. Entonces es inversamente proporcional. Pero para completar esta oración, dice que a menor volumen tendrá mayor presión. Entonces este es IP, inversamente proporcional. Pregunta 13. ¿Cuál es el significado de ATM? No te confundas con esos cajeros que son cajeros ATM, donde podemos retirar dinero a nivel nacional, internacional, etc. En este caso estamos hablando de la presión atmosférica, o también conocido como atmósfera. ATM es la presión atmosférica o atmósfera. Esas son las siglas, esos son el significado de las siglas de ATM. Pregunta 14. ¿Cuál es la diferencia entre la masa y el volumen? Ahí está un buen dato. Muchos nos confundimos, ¿no?, entre masa y lo que es volumen. Dice que la masa nos va a medir la cantidad de materia en una sustancia o en un objeto. O sea, cuánta materia tiene ese objeto o esa sustancia. La unidad básica, ojo, en el sistema internacional para la masa viene a ser los kilogramos, los kilos. Y el volumen se mide la cantidad de espacio que ocupa una sustancia o un objeto, o sea, cuánto es el espacio que ocupa ese objeto. Y en el caso del volumen, en el sistema internacional, es medido por lo que vienen a ser los metros cúbicos. Ya, los metros cúbicos, eso es lo que se mide el volumen en el sistema internacional. Bien chicos, hasta aquí vamos a hacer este pequeño repaso, espero que hayan entendido. Nos vemos hasta un próximo video.